¿Cómo están? ¿Me confirman, chicos, si es que me están escuchando? ¿Me escuchan? Sí, Miss. Sí, muchísimas gracias, jóvenes. Buenas tardes, chicos, chicas. Un gusto nuevamente poder volvernos a conectar para poder un poco compartir sobre el curso de educación cívica. Bueno, en primer lugar, disculparme en este caso por el cambio de horario. Sin embargo, el propósito y el objetivo de continuar con las clases virtuales es lo primordial, por eso es que yo les agradezco por, en este caso, ser flexibles, chicos, y adaptarse un poquito a estos pequeños cambios que yo he tenido en estos días. Entonces, el día de hoy a compartir un tema muy interesante, importante, porque también está en debate. Realmente, por lo que mismo estamos viviendo, chicos, chicas, estamos viviendo por un sistema electoral. Obviamente salen varios temas de educación cívica, ¿no? Y de repente el objetivo es usar este contexto para un poco ustedes vayan refrescando, ¿no? Algunos conocimientos. En ese sentido, jóvenes, voy a compartir, un momentito, voy a compartir un pequeño video, ¿ya? Para que un poco podamos entrar a modo de ir, que sea más dinámico. Me confirman si es que escuchan el audio, ¿ya? El video justamente es para refrescar la memoria de lo que un poco ha pasado el año 90, de los 90, mejor dicho, ¿no? Entonces es importante un poco refrescar esta memoria porque esos temas del año 90 está bastante reciente y se están volviendo a tocar, sale a la palestra el tema de la Constitución, sale el tema de la Constitución del 93, sale el tema del respeto a los organismos autónomos, y salen varios aspectos, ¿no? Entonces, y más en este contexto de pandemia, la situación es muy compleja. Entonces, justamente eso es para que un poco veamos, porque el día de hoy, el tema que nos convoca, chicos, el día de hoy para compartir con cada uno de ustedes, viene a ser las normas jurídicas, ¿ya? Cuando se habla ahora en estos tiempos, porque ustedes habrán visto en los spots, ahora más en estos temas de elecciones y en los discursos de los candidatos, y en el Fujimorismo habla de la defensa de la democracia. Sin embargo, han podido visualizar, chicos y chicas, que el tema de la democracia, bueno, ellos son los primeros en no haberlo respetado en los años 90, y después de la caída de Fujimori, incluso han sido parte del gobierno a nivel del poder legislativo y tampoco, ¿no? Incluso hoy en día, pues una de esas, bueno, la representante candidata, que es Keiko Fujimori, pues se da el lujo, obviamente para mí es un lujo, ¿no? De, en este caso, o sea, salir de la cárcel, ¿no? Darse el lujo de viajar por aquí, por allá, incluso que creo que se vaya a Ecuador, e incluso, ¿no? O sea, y todavía el día de hoy, pues han visto un hermoso teatro al frente de las puertas de Santa Mónica, ¿no? Donde muchas mujeres en distintas circunstancias están cumpliendo su condena, mientras otras como ella, principalmente, pues son unas pocas, no las están cumpliendo, ¿no? Tienen ciertos privilegios, y esos privilegios son aquellos que tienen el control del poder, pues chicos, es eso, ¿no? Son los que tienen el control del poder. Entonces, ¿a qué llamamos a las normas jurídicas? Ustedes me dirán, pero profesora, si los políticos son los primeros en de no acatar las normas jurídicas que están en la Constitución, que están en las diferentes normas, leyes, acuerdos, tratados, entonces, ¿por qué razón ellos no son los primeros en aplicarlas, ¿no? ¿Por qué razón? ¿Por qué existe la ley del embudo, ¿no? Entonces, ¿por qué para las grandes mayorías que somos nosotros, sí nos aplican, ¿no? La norma rajatabla, mientras otros tienen el lujo de viajar por aquí, por allá y ser candidatos? Entonces, lamentablemente es la sociedad en que estamos, pero bueno, pues, ¿no? Ustedes tienen que aprender este tema porque parte de su examen de admisión, y segundo, que también tienen que tener conocimiento, pues chicos, tienen que tener conocimiento porque se van a enfrentar. La sociedad está reglamentado de esta manera. Muy bien, entonces, ¿qué es una norma? Una norma obviamente es una regla de conducta, chicos. Una regla de conducta que busca en una sociedad, pues, generar
en este caso, de orientar ciertas conductas, ¿no? Ya sea penalizarlo por un tema punitivo, en este caso judicial, o ya sea en este caso sancionarlo de manera moral. Entonces, hay distintos tipos de normas, pero la norma en general, por definición, viene a ser reglas de conducta, ¿no? En una sociedad determinada. Pero obviamente, en esta sociedad, las normas que tenemos son productos del tipo de sociedad en que nos encontramos. Ojo, chicos, ¿eh? En esta sociedad en que estamos, en una sociedad capitalista, donde existe la explotación del hombre por el hombre, pues obviamente las normas que se dan se rigen, aparentemente es para todos, pero en el fondo la aplicación nos damos cuenta que los que tienen privilegios y tienen cierto poder, pues no tienen, no les aplican las normas, pero aquellos que no tenemos privilegios, nos vienen pues con todo, ¿no? Con machete y todo, como dicen por ahí. Y las normas, ojo, las normas son originadas por una base de costumbres. A eso llamamos en el derecho normas consuetudinarias. Cuando ustedes encuentran en su examen de admisión el término consuetudinaria, significa costumbres y tiene como base para dar origen a una norma. ¿Cuáles son esas clases de norma? Las normas tenemos de las siguientes maneras. Una, la norma moral, la norma social y la religiosa y la jurídica. La norma moral principalmente es una norma que va a señalar la conducta de un individuo, la conciencia de un individuo sobre su sociedad, lo que está correcto y lo que es incorrecto, ¿no? Puede ser, por ejemplo, ¿qué me dice en el chat? ¿Se ve borroso? Sí, se ve borroso. A ver, chicos, por favor, confírmeme, ¿se ve borroso? Sí, Miss. ¿Muy borroso? Uy, ya. Nada, Nicole, ayúdame, por favor, te he pasado para que te lo compartas, ¿ya? Muy bien, chicos. Entonces, mientras Nicole va presentando la diapositiva, se ve borroso, ya. Ya, gracias, Nicole. Muy bien, amplíalo por favor toda la pantalla si pudieras. Estamos explicando justamente la clasificación de las normas. Hablábamos de las normas morales, entonces no se olviden, las normas morales buscan sancionar al individuo su conducta en lo que es en la parte ética, de lo que es correcto e incorrecto, lo que es malo, lo que es bueno. Pero ojo, esos conceptos y definiciones van a depender del tipo de sociedad en que nos encontremos. Por ejemplo, aquí en nuestro país es sancionable aquel hombre que está de repente con una niña de 13 años, ¿no? Es tipificado un delito, ¿no? Violación. Pero si nos vamos a otro país, por ejemplo, en el Medio Oriente, en algunos lugares, en algunas comunidades, sí se da, ¿no? Esos casamientos de matrimonio. Eso no quiere decir que aceptemos, pero son parte de esas costumbres. Y eso no quiere decir que esas costumbres estén correctas, ¿no? Pero es aceptado por la sociedad de esa comunidad, ¿ya? Entonces, eso un poco quería que puedan comprender, ¿no? Ahora, con respecto al tema de las normas sociales busca en ese caso generar un tipo de forma de cómo debemos comportarnos ya en la sociedad. ¿Ya? Básicamente son modelos, son formas, ¿no? Normas sociales, por ejemplo, debes saludar, debes, qué sé yo, como cuando vas, por ejemplo, en algunos lugares de provincia, ¿no? Hay la costumbre, por lo mismo que es una comunidad, mucha familiaridad, la gente se saluda, ¿no? A pesar que tú no lo conoces, ¿no? Pero si tú te vas a la ciudad, a la Lima que ustedes conocen, por ejemplo, tan ajena, entonces las personas andan con su propio pañuelo, ¿no? No hay una relación y un sentimiento de comunidad. Entonces, es un complemento de la norma moral, si podemos llamarlo así, ¿no? Entonces, las normas sociales son básicamente, son
son costumbres, son formas ya de hábitos incluso, ¿no? Que la sociedad va generando. Las normas religiosas son básicamente, chicos, bueno, como dice, simplemente está ceñido por la religión, o sea, son normas que obviamente bajo un testamento religioso, ¿no? El Nuevo Testamento, el Corán, qué sé yo, de acuerdo a su credo religioso, pues ellos señalan una forma de conducta, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de los adventistas o de los evangélicos, ellos son muy, religiosamente hablando, son bastante pegados al Antiguo Testamento, ¿no? Por ejemplo, para ellos el padre, el jefe, el hombre es el jefe de la familia y punto. No hay discusión alguna. Entonces, en los católicos puede ser que sí, puede ser que no. Entonces, se genera, de acuerdo a tu credo, en otras palabras, se va a generar un tipo de normas religiosas. Muy bien. Aunque hay que también ser un poco críticos, ¿eh? Porque hay normas religiosas que tienen mucho fuerte de rezagos machistas, ¿no? O sea, tener al papá que es jefe de la familia, pero si el padre es jefe de familia y es un borracho, es un drogadicto, hace daño a la mamá, hace daño a las hermanas, entonces es correcto que siga siendo jefe de familia, entonces habríamos que un poco ir evaluando y pensando sobre ese asunto. Muy bien, normas jurídicas. Ahí es donde nosotros nos debe interesar. Cuando hablamos de normas jurídicas, quiere decir que independientemente de tu pensamiento, de tu idea, de tu credo religioso, ¿no? Independientemente de las perspectivas que podemos tener cada uno, existe una norma jurídica, ¿ya? Que viene a ser, en este caso, la base material jurídico para señalar ya, ¿no? Cuál es un delito, por ejemplo, cuál no es un delito. Cuando hablamos de un derecho, cuando hablamos de una obligación, cuando hablamos de una falta, ¿ya? Cuando hablamos de una violación, cuando hablamos de que, bueno, lo mataste sin planificación, ¿no? En ese caso, ya sea un delito doloso o un delito culposo. Entonces, hay todas esas cosas. Entonces, eso lo va a señalar las normas jurídicas. Muy bien, la siguiente, por favor. Nicole, ¿me escuchaste? Okay. Creo que aquí yo veo... Ah, ya, ok. Está un poco lento. Muy bien. Entonces, hablamos de las normas jurídicas. Las normas jurídicas tienen un origen. Las normas jurídicas, mejor dicho, el Estado, cuando se constituye como una sociedad, ya sea esclavista, un Estado feudal, un Estado capitalista, las normas son producto del Estado, ¿ya? Entonces, obviamente, las reglas que tenemos en nuestra constitución tienen un origen, sobre todo cogen en este caso del Código Romano, ¿no? Eso es su origen, su base doctrinal, pero ya no significa que nos hayamos estancado en aquel tiempo. Obviamente se ha tenido que adaptar a estos nuevos tiempos. Por eso que algunos juristas, algunos constitucionalistas, hay un debate, ¿no? Si es que se requiere o no se quiere cambiar la constitución, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los que son aliados de los fujimoristas, ¿no? Los juristas fujimoristas, pues para ellos plantean que no hay necesidad, ¿no? Entonces quieren ir justificando de que no hay necesidad de hacer un cambio constitucional. ¿Hay necesidad de hacer un cambio constitucional? Yo particularmente sí creo. Ahora, entremos al debate, ¿quiénes lo van a hacer y cuándo se va a hacer? Es otro punto. Pero sí es necesario que haya un cambio constitucional en que beneficie a la mayoría de la población, ¿no? Que beneficie, mejor dicho, al pueblo en general, ¿no? Pero esto va a depender, obviamente, no de los que lo van a escribir, sino esto va a depender de quienes principalmente estén en el poder también, porque la Constitución no garantiza al 100% de que en este caso se ejecute, se respete lo que dice en la Constitución, ¿ya? Entonces, va a depender, obviamente, de las mayorías, de las masas populares. Muy bien, entonces ese es el origen de las normas
jurídicas. Cuando hablamos de la sanción material, las normas jurídicas tienen como finalidad sancionar, dar penas, dar sanciones, ¿ya? Si es una falta, ¿ya? Y si es un delito, pues te mandan a la cárcel, ¿no? O etc. Entonces, las sanciones son esas. Son diversas formas de sanciones, ¿ya? Dependiendo del, si es una demanda o es un delito. Muy bien, son bilaterales. ¿Por qué? Porque en las normas jurídicas se habla no solamente de lo que vas de lo que estás obligado a cumplir, sino también se ve lo que tú tienes como derecho. En la Constitución podemos visualizar que uno tiene derecho principalmente a la educación, a la salud, al trabajo, a la vivienda, pero uno lee, ¿no? Lee la Constitución, sin embargo, dice en una Constitución, por ejemplo, la educación es gratuita, pública y gratuita, y miren, ustedes mismos en carne propia saben que para educar y seguir estudios superiores no es gratuito, ¿no? Entonces, no es tan real, ¿no? Claro, hay universidades nacionales, pero tampoco esas universidades nacionales son completamente gratuitas. Y cuando hablamos de educación no significa que tú tienes que entrar e ingresar. Educación es muy amplio, es complejo. Entonces, se supone que todo eso debería estar contemplado en nuestras normas jurídicas, como parte de nuestros derechos. Muy bien, son genéricas en el tiempo y en el espacio. Claro, es que nuestras constituciones tienden a cambiar, a modificarse, pues chicos. Más ahora que la tecnología avanza, pues nuestra constitución tiene que ir teniendo ciertos cambios. Por ejemplo, antes se veía que un chico, un joven, ¿no? Un joven mayor de edad, ¿no? Si estaba con una chica de 16, 17 años, era un delito, por ejemplo, ¿no? Ibas a la cárcel. Pero hoy en día ya no es así. Ahora tú vas a ver bastantes chibolos, ¿no? Chibolas en el colegio, ¿no? Que están enamorados, ¿no? De los 14, 15 años, ¿no? Y bueno, se sabe, se escucha, se conoce, es visible, pero no significa que eso sea un delito. Pero sí señala claramente, y sobre todo para los chicos, por favor escuchen, ¿ya? Que estar con una menor de edad, ya de menor de 14 años, sí es considerado delito. Así ella lo contempla. Ya, así ella diga, no, sí, sí, es mi pareja, yo lo quiero, yo lo amo, no, no, no. Simplemente es delito. Y realmente hay que tener mucho cuidado, mucha protección sobre los niños y las niñas, porque hay abusos, pues chicos, hay abusos. Mayormente las personas mayores, no, como en este caso, por la experiencia, pues tienden a algunas veces a una dominación y manipulación. Muy bien, continuamos con otra característica, las normas jurídicas modificadas y derogadas. Son modificadas, sí, la Constitución cada momento se modifica. En todo este tiempo, de estos 30 años después de la última Constitución, producto de un golpe de Estado, de un gobierno dictatorial, pues han sido modificadas varios artículos, ¿no? Asimismo, también han sido derogadas. O sea, cuando hablamos del término derogar, significa eliminados, ¿no? Deben ser obedecidos, obviamente acatados. La Constitución no te va a decir, muy bien, hijito, hijita, por favor cúmplelo, no, simplemente te sancionan y punto. Para eso te mandan las fuerzas policiales. Ellos son los encargados de hacer cumplir. Vigencia, ¿cuándo entra en vigencia una Constitución? La Constitución va a entrar en vigencia cuando se publica. ¿A través de qué diario? Diario El Peruano, no El Comercio, no Correo, no Perú 21, esos periódicos chichas que ahora te ruquean, no, eso no es. El diario El Peruano, que hasta el día de hoy se mantiene como diario oficial de nuestro país. Continuamos. La siguiente, por favor. Muy bien, hablamos de la teoría del derecho. Cuando hablamos de la teoría del derecho, hay que ver dos aspectos importantes. ¿Ya? ¿Me escuchan? ¿Sí? Ya, dos aspectos importantes. El tema de la coacción y el tema de la coerción. Cuando hablamos de la coacción, significa usar la fuerza física, ¿ya? Para hacer cumplir a alguien. ¿Tú violaste a alguien? Bueno, obviamente ustedes no, ¿no? Una persona violó a alguien, se supone que los buscan, ¿no? Los deben buscar para que cumpla. Bueno, lamentablemente hay corrupción algunas veces. Pero eso viene a ser la coacción, chicos. Si ustedes cometen alguna falta, algún delito, simplemente te aplican, ¿ya? Te aplican. Profesora,
No, ni siquiera es la gente, en este caso hay gente que, bueno, pues se tira un par de tragos y se ponen a manejar, y ese es un delito, claro, es un delito, ¿ya? Y si te atrapa la policía, pues simplemente te detienen, ¿no? Y te llevan tu auto, pues, ¿no? Entonces, todo eso viene a ser, entonces es la coacción, usando la fuerza, ¿ya? Una población no quiere dejar que una empresa minera pueda explotar sus tierras porque las comunidades, pues, señalan de que sus tierras están siendo contaminadas por esta empresa minera. Pero bueno, como tenemos un Estado que favorece a las grandes empresas, pues ¿qué hace? Manda a las fuerzas represivas, en este caso a la Policía Nacional, y los reprime a los campesinos, a las personas que defienden sus tierras. Entonces nos damos cuenta que es coactivo, coactivo. Ya existe una coacción. Coerción. ¿Qué es una coerción? Es una presión pero subjetiva. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que tú ya sabes de manera anticipada que si matas a alguien, ¿qué sucede? Me van a detener. Soy considerado delito. Entonces, existe una presión subjetiva. O sea, que en este caso sabes tú ya anticipadamente cuáles son los delitos, cuáles son las faltas, entonces todo ello. Entonces, ¿para qué? Porque sabes que eso va a ser base material para poder, en este caso, aplicar una coacción, una fuerza. Muy bien. Continuamos. Nicola, siguiente, por favor. Bueno, vamos a entrar ahora a las normas jerárquicas, ¿no? De las normas jurídicas. Las normas jurídicas se van a dividir en 5 niveles, chicos, ¿ya? Ahí en el cuadro ustedes se dan cuenta de la Constitución, los tratados, las normas, las leyes, que lo vamos a ver justamente en la siguiente diapositiva, por favor, Nicole. Bueno, ahí tenemos la primera, la segunda, la tercera, también tenemos la cuarta, la quinta. Pero vamos a ver, esto lo encuentran ustedes justamente en su material, ¿no? Cuando hablamos de la primera jerarquía, son aquellas normas principales. O sea, sobre ellas nadie, o sea, todas las demás normas y leyes que se van a crear tienen que estar en base a la primera jerarquía. Y de todas ellas, la más importante que tenemos viene a ser la Constitución Política del Perú, la Constitución actual. De ahí mismo también tenemos otras normas, que son normas que también son parte de la primera jerarquía, las leyes constitucionales, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, o sea, hablamos de los tratados de derechos humanos. Todas ellas se encuentran en la primera jerarquía. La segunda jerarquía, hablamos de otros tratados, pero que no necesariamente son derechos humanos, pueden ser tratados bilaterales, otros tipos de tratados, ¿ya? Tratado de libre comercio, ¿ya? Que están en la segunda jerarquía. Tenemos el Código Civil, leyes orgánicas, leyes del Congreso, ¿no? Leyes ordinarias, resolución legislativa, decretos de urgencia, decretos legislativos, leyes, ordenanzas municipales. Y la tercera jerarquía, tenemos en este caso los distintos tipos de convenios, los decretos, que mayormente lo va a dar el ministerio, disculpa, los distintos ministerios, sí, los distintos ministerios y también las regiones y los municipios. Los edictos municipales, donde se casan las personas, los decretos de alcaldía, las ordenanzas, todas ellas las tenemos ahí. Continúa, por favor, Nicole. La siguiente. Gracias, Nicole. Bueno, reiteramos, la primera jerarquía. Tenemos el primer nivel, como ven ahí en la pantalla, tenemos la Constitución Política del Perú, CPP, que solamente, ojo, y justamente hablamos de la Constitución Política del Perú puede ser modificada por una reforma constitucional, hoy en día en debate. Esa reforma constitucional obviamente se puede hacer de dos maneras, ¿no? Puede ser en este caso que el mismo Congreso pueda señalar por acuerdo mayoritario, ya cambiamos la Constitución y perfecto será, ¿no? Entonces, sin embargo, sabemos que hoy en día el Congreso que se tiene, pues no son congresistas que, bueno, tienen el ánimo de cambiar la Constitución, para ellos que se mantenga eternamente esa Constitución. Entonces, no posible, no se va a dar esa reforma. Entonces, la salida que, por ejemplo, le consultan a Pedro Castillo, un candidato, ¿no?, de Perú Libre, señala, ¿no?, que él optaría, en este caso, por una consulta a la población, por
un referéndum para ver si se dan cuenta. Entonces, pero hay un debate ahí, pues, porque bueno, pues las autoridades, en este caso la gente pues del fujimorismo y juntamente con los empresarios, pues buscan de alguna forma que en la cabeza de todos los peruanos le entre el chip y decir, esta constitución va a ser perpetua, no se puede cambiar, ¿no? Es la mejor, ¿no? Entonces, modificando, no solamente sobre la constitución, sino la forma de gobierno, no debe ser perpetua, ¿no? Debe ser cambiar el país. El Perú, en este caso Lima, no viene a ser todo el Perú, una clase minoritaria, ¿no? Que tiene el control económico de nuestro país, el control de toda la riqueza, pues. Entonces, no siempre va a ser así. Y hay que ir esclareciendo a nuestra población. Los cambios, no hay que tener temor a los cambios, se tienen que dar cambios. Entonces, hay que entrar en debate y en esclarecimiento de esos puntos. Segundo nivel jerárquico de estas normas jurídicas que están en el artículo 200, inciso 4 de la Constitución Política del Perú. Ahí hay una corrección, CPP, la Constitución Política del Perú. ¿Qué encontramos? Leyes, reglamentos del Congreso, decretos. Estas normas lo va a emitir el Poder Legislativo. También tenemos decretos legislativos, decretos de urgencia, como hoy en día el tema ¿no? del estado de emergencia, por ejemplo. ¿Quién lo va a emitir? El Poder Ejecutivo. Los tratados, los acuerdos internacionales, por ejemplo, también se encuentran ahí, pero ojo, hemos dicho que son tratados y acuerdos internacionales que no tengan que ver con relacionados al tema de derechos humanos. Esos temas de derechos humanos no los encontramos en el primer nivel. Okay. Normas regionales y ordenanzas municipales, los tenemos ahí. Profesora, ¿y qué pasa si es que se emite una norma, una ley, qué sé yo, un decreto de urgencia legislativo, ¿no? Que no es coherente a la Constitución? Entonces, ¿qué hace el gobierno? ¿Qué hacen las personas? En este caso, se hace una acción inconstitucional, ¿ya? Una acción constitucional, como hemos visto ya en una de las clases, creo, anteriores, viene a ser una garantía constitucional, ¿ya? Para supuestamente proteger y mantener, en este caso, proteger, en otras palabras, a la Constitución Política del Perú. Continuamos. La siguiente. Muy bien, ahí tenemos cómo se da el mecanismo de las normas, chicos. Iniciamos con una iniciativa legislativa, ¿ya? ¿Quién puede proponer una iniciativa legislativa, un proyecto de ley? ¿Quiénes lo pueden hacer? El presidente de la República, o sea, actualmente Sagasti lo ha hecho una acción constitucional, ha planteado al Tribunal Constitucional, al TC, para que no las personas que están en AFP, pues, no se les pues brinda que puedan retirar, ¿no? El 100% de en este caso de su dinero, ¿no? Que está acumulado. Entonces, hay todo ese debate y ellos son los que han aplicado esta acción inconstitucional. Cuando se acuerdan, recién aplican la acción inconstitucional, ¿no? Pero cuando no les conviene, o mejor dicho, cuando les conviene, ahí sí se olvidan de esta acción inconstitucional. ¿Cuántas normas y leyes se han aplicado y han violentado, ¿no? esa constitución, pero igual se ha dado? Congresistas pueden proponer esto, ciudadanos de pie, ustedes, nosotros, también los órganos autónomos, entre ellos la Corte Suprema, los municipios, los colegios profesionales, el Ministerio Público, de acuerdo a su competencia. Esta iniciativa legislativa va a pasar por la Comisión del Congreso, la Comisión del Congreso se lo aprueba, se convierte en proyecto de ley, cuando la Comisión lo aprueba, se convierte en proyecto de ley, y este proyecto de ley tiene que ser aprobado en el Congreso de la República, ¿ya? Y inmediatamente, una vez que es aprobado por el Congreso de la República, pasa 15 días, tiene 15 días el presidente de la República para observarlo, analizarlo, tacharlo o emitirlo, ¿ya? Entonces se emite el presidente de la República y lo debe emitir, lo debe publicar y entra en vigencia a través del diario El Comercio al día siguiente.
¿Qué pasa si el presidente de la República lo tacha, no lo considera? Vuelve, en este caso, a retroceder este proyecto, va a ser revisado nuevamente en la Comisión de Congreso, va a ser aprobado por el Pleno del Congreso, y en este caso, si nuevamente está aprobado, ¿quién lo debe sacar? ¿Quién lo debe emitir? El presidente de la República ya no. ¿Quién va a ser? El presidente del Congreso. ¿Ok? Cuando es revisado. Y ahí nuevamente entra en vigencia. Entonces nos damos cuenta de cómo en este caso es esta situación de la creación pues de las normas y las leyes, ¿no? Como hemos dicho, tiene un plazo de 15 días para ser promulgado. Un ratito, Nicole, atrás. Hemos dicho que tiene 15 días para ser promulgado. Además de eso, también tienen, y si en caso no lo promulgan esos días, esos 15 días, dentro del plazo, significa que no va a ser promulgado, es observado, y tiene en esos 15 días para hacer la observación y sea devuelto al Congreso. Ya. Ahora sí, Nicole, por favor. Gracias. Muy bien, ahora el tercer nivel del orden jerárquico de las normas jurídicas. Tenemos los decretos supremos. ¿Quiénes lo emiten los decretos supremos? Supremos es el Poder Ejecutivo. Los ministerios públicos, en este caso el presidente, no, en este caso el presidente, en este caso el premier, ¿no? El premier, ¿ya? Los edictos municipales, decretos regionales, también se emiten en el tercer nivel. Estos edictos municipales que hemos dicho mayormente son, puede ser en este caso edictos matrimoniales, por ejemplo, ¿no? Lo saca el municipio, la alcaldía, o también los decretos regionales, los distintos decretos regionales que pueden permitir desarrollar o ampliar una norma, pero no puede sacar una norma contraria a la Constitución, ¿ya? Solamente puede ampliarlo y desarrollarlo. Cuarto nivel, las resoluciones, también conocidas. Tenemos ahí las resoluciones ministeriales de cada ministerio, los viceministeriales y los organismos autónomos. La Defensoría del Pueblo, Corte Suprema, Ministerio Público, entre otros. Quinta, normas de interés particular. Tenemos ahí las sentencias judiciales, ¿no? Cuando entran en un tema de casación, por ejemplo, la Corte Suprema, los laudos arbitrales, ¿no? Cuando hay un problema comercial, también las resoluciones que son emitidas de estos conflictos de interés también sirven como base. Los contratos, estos contratos que se desarrollan, los testamentos de las personas también sirven como base, los convenios, entre otros. ¿Qué pasa si en este caso existe pues una norma, una ley que se encuentra en el tercer o cuarto, en este caso en el tercer nivel o en el cuarto nivel, ya se emite una norma y que contradice a la Constitución? ¿Ahí se va a aplicar la acción constitucional? No. ¿Qué se va a aplicar? La acción popular, que es otro tipo de garantía. ¿Ya? Continuamos. Ok. Muy bien, chicos. Tenemos la Constitución Política del Perú. Esto es algo rápido, nada más a modo de Memorex. La Constitución Política del Perú viene a ser, obviamente, un documento muy importante para nuestro país, ¿ya? Básicamente para poder regir todos los derechos y deberes que deben cumplir los ciudadanos en este territorio llamado Perú. Sin embargo, pues existen limitaciones, ¿no? Limitaciones que en este caso no se ejercen. Y sería muy bueno evaluar si es que realmente esta constitución debería continuar, ¿no? Una constitución producto de un golpe de Estado, producto de un gobierno que mandó a matar y mandó a esterilizar a muchas mujeres. Hace poco, ayer, ¿no? Fujimori, ¿no? Keiko Fujimori señaló de que no es un mal llamado de esterilizaciones forzadas, sino eso viene a ser una planificación familiar. Eso es una planificación criminal en el fondo, porque fueron asesinadas, matadas, ¿no? Atropelladas sus derechos muchas mujeres, ¿no? De las comunidades, de las zonas rurales, ¿no? Y contra su voluntad, ¿no? Engañadas,
y abusando, obviamente, del poder mediático que ellos tenían. Entonces, ahí la Constitución no sirvió para nada, ¿no? Entonces, y peor ahora que ahora esta candidata, pues, señora acá, ¿no? Keiko Fujimori, pues, ahora se cree tan poderosa que señala no es una esterilización forzada. ¿Qué cosa es entonces? Ahí están los cuerpos de esas mujeres, ¿no? Entonces, realmente es terrible escuchar tanta barbaridad. Continuamos, Nicole, por favor. Muy bien, ahí tenemos toda la constitución política, chicos. Ahora que hablamos de un bicentenario desde que se fundó esta llamada país llamado República, o mal llamado República, porque en el fondo no es una república para las grandes mayorías, sino para un pequeño grupo, ¿no? Desde que en ese caso, pues, vinieron con la independencia, ¿no? A nuestro país, pero al final, como ustedes saben, por parte de la historia, los criollos fueron los que en ese fondo tuvieron interés de tener el control político de nuestro país, más no la independencia económica, porque hoy en día seguimos teniendo una dependencia económica, ¿no? Entonces, pero ahí tenemos nuestras 12 constituciones políticas de nuestro país. ¿Ya, chicos? Entonces ahí tenemos la constitución inicial, la constitución que fue emitida por el Congreso en 1823, unicameral. Nos referimos en este caso a los, sí, en este caso a las dos cámaras, si fue una sola cámara o dos cámaras, ¿ya? Que, bueno, pues actualmente tenemos solamente es una sola cámara nuestro parlamento, ¿ya? Se le plantea dos cámaras para que sea más democrático, ¿no? Ya se debate en una instancia y de ahí tiene que volver a entrar a otra instancia, ¿no? Entonces, Fujimori nos dejó con un gobierno unicameral. Muy bien. Eso viene a ser todas nuestras constituciones jóvenes. Las más importantes son la inicial, la producto de un gobierno, de un congreso, ¿no? Del año 1823. Otra muy importante fue la de Armón Castilla, las más extensas. Otra, la más importante, la Asamblea Constituyente, una constitución en el año 79, que ahí se regió las dos cámaras, bicameral. Ya es la única constitución que fue producto de una asamblea constituyente, más democrática, al menos tenía cierta defensa de los derechos, claro, no es la perfecta, no es la panacea, no, obviamente no, pero al menos sea un poco más democrática. Y bueno, la actual, ¿no? Esa es la que ustedes tienen que recordarse, ponerse ahí en el chip de Alberto Fujimori, porque lamentablemente aún tenemos eso. Continuamos, Nicole. La siguiente, Nicole. Muy bien, y aquí están las principales características, como dije, en el año 1923 tenemos una constitución aprobada por el Congreso Constituyente, chicos, ¿ya? Con una sola cámara. Esa, en este caso, se estableció, pero nunca se llegó a aplicar, nunca se llegó a regir. En el año 1826 tenemos otra constitución, pero fue de menor duración, ¿ya? De menor duración, duró hasta el año 1827. Y ojo, lo más importante es que se establecieron 4 poderes. Entre esos 4 poderes fue el poder electoral, lo que hoy llamamos sistema electoral, ¿ya? 1860 tenemos una de las constituciones más amplias, ¿ya? Duró 60 años, se estableció las dos cámaras bicameral, ¿ya? Y en este caso una comisión permanente de Congreso fue quien lo creó. Y bueno, hay un dato muy importante. En esta constitución se establece recién que quienes tienen derecho a sufragar son las personas que, en este caso, solo saben leer y escribir. Ya, solo sabían leer y escribir. Ojo, o sea, miren cómo era una constitución totalmente discriminatoria, ¿no? Solamente considerar a los alfabetos. Muy bien. El año 79 es la constitución, en este caso, producto de una asamblea constituyente del año 79, 12 de julio, ya, y donde entró en vigencia recién en el año 1980, ya. Al menos esta constitución, como les dije, tiene al menos algunos alcances con respecto a algunos derechos, ya. Y bueno, a cierta forma había cierta protección del capital nacional. No es como hoy que no hay protección, ¿no? Hoy en día nos saquean absolutamente todos nuestros recursos, y es como una congresista mexicana que dijo, ¿no? Si tanto desean privatizar el país, si quieren privatizar todos nuestros recursos naturales, pues vayan a privatizar
a su madre, ¿no? A la PU, ¿ya? Ya, a su madre, porque al menos ella les pertenece, ¿no? Bueno, eso es una frase muy interesante, ¿no? Porque realmente algunos se creen con el derecho de tomar decisiones sobre todo nuestro país, ¿no? Sobre el pueblo, ¿no? Cuando las mayorías no gozamos de esos derechos. Muy bien, y tenemos otra constitución del año 93, bueno, la última, mejor dicho, que es producto de un congreso constituyente, no se olviden, congreso constituyente, entre comillas, democrático, producto de una época donde había matanzas, esterilizaciones y corrupción, en la época de Fujimori. Y como ese congreso constituyente aprobó esa constitución, ¿qué hizo Fujimori? Lo mandó a referéndum para decir, a ver, pueblo, ¿están de acuerdo? ¿No están de acuerdo con esa constitución del año 93? ¿Cuándo lo mandó? El 31 de octubre. Bueno, pues, como ustedes saben, había mucho manejo de los medios de prensa, como hoy en día ven ustedes, Comercio, Canal 5, Canal 2 y todos los medios de prensa que vemos, ha habido y por haber. Obviamente hay excepciones, ¿no? Y bueno, pues, de esa manera se dio cierto respaldo a esa constitución, ¿no? Y una constitución donde, bueno, buscaban pues que Fujimori se mantenga en la, ¿no? Más de 5 años, ¿no? Tuvo 10 años y quiso tener 15 años. Bueno, esta constitución fue promulgada el 29 de diciembre del año 93 y recién entró en vigencia el 1 de enero de 1994. Tiene una característica que es liberal y protege no al capital nacional, sino al capital extranjero. Son ellos justamente los que hacen el terruqueo, los que sacan las grandes paneles donde dicen, ¿no? El comunismo te vas a convertir en Venezuela, el comunismo te va a robar tu casa, tu vaca, ¿no? Tu celular, ¿no? Es totalmente falso, ¿no? Buscan siempre terruquear y generar miedo, ¿no? Lo que más bien contrario, el socialismo y el comunismo lo que busca es una equidad en derechos. Muy bien, continuamos. Y bueno, esto nomás rápidamente le quería comentar sobre los poderes constituyentes. En nuestra Constitución habla de poder constituyente. El pueblo es el que tiene poder constituyente. Sobre nosotros recae un cierto poder constituyente y que se puede manifestar en dos aspectos. Una, la Asamblea Constituyente y el otro es el Congreso Constituyente. Mayormente el Congreso Constituyente se le habla, o sea, Congreso Constituyente, un Congreso, congresistas elegidos para la Constitución, para que crean la Constitución. Eso es una vía, ¿no? O sea, elegir a un Congreso que tenga esa función de hacer un cambio constitucional. Y lo otro es la Asamblea Constituyente. Una Asamblea Constituyente no hablamos de congresistas, hablamos de participación popular, hablamos de organizaciones populares. Pero habríamos que evaluar también qué tanto avance tienen nuestras organizaciones populares, ¿no? Entonces, porque también hay organizaciones populares pues que están manejados, por ejemplo, con los APRISA. Bueno, disculpen si hay alguien acá APRISA, pero es así, pues chicos, lamentablemente así es la historia, ¿no? El aprismo está metido en algunos sectores populares, pero bueno, pues lamentablemente, como lo que han visto, ¿no? En Alan García, ¿no? Cierta corrupción, ¿no? Y lo que ahora le ha mencionado, pues que apoya a Keiko Fujimori, ¿no? Entonces, ya ahí nos vemos claramente qué es el apoyo. Muy bien. Entonces, la única constitución que se aprobó en la Asamblea Constituyente es del año 79, no se olviden. Y el Congreso Constituyente, ahí tenemos todas las demás constituciones que se han aprobado a través del Congreso Constituyente. Hablamos del año 1923, 28, 39, 67, 33. Muy bien. Eso creo que es. Hasta ahí nada más, ¿no, Nicole? Nicole. Ah, ya, gracias, Nicole. Me faltaba una diapositiva. Muy bien. Entonces, ahí tenemos la estructura de la Constitución Política actual del año 93. ¿Cuáles son esas estructuras? Tenemos para eso seis títulos, disculpe. La primera, que es la básica, donde se encuentran los derechos de la persona y de la sociedad. La siguiente, en este caso, lo que se define como Estado y como nación, ¿ya? El tercero, que es la elemental, el régimen económico, ahí donde se habla de una social de mercado. Nuestra economía del país se rige a través de una social de mercado. Suena bonito, ¿no? Social de mercados, ¿no? Pero en el fondo, ese término social solamente es para las grandes empresas. La propuesta que he estado leyendo en su
en su ideario, pues, ¿no? De Perú Libre, ellos plantean no un social de mercado, ellos plantean, es un libre, es un popular de mercados, ¿no? Entonces, como que, bueno, pues, ¿no? Dar ciertos privilegios a la producción nacional, ¿no? Que eso no significa que sea la vía, ¿no? Que va a resolver la panacea de nuestros problemas, pero sí es importante un poco reflexionar con respecto a la producción nacional, ¿no? Es necesario proteger nuestros recursos naturales, ¿no? Es necesario darle importancia al comercio nacional, a la producción nacional, a la industria, que no hay industria en nuestro país. ¿Es necesario? Yo creo que sí. Es muy importante desarrollar esos aspectos también. Muy bien. Y el otro es de la estructura del Estado, de cómo está componiendo el Estado a través de los poderes ejecutivos. Hablamos de las garantías constitucionales, como hemos mencionado, la acción inconstitucional, las distintas garantías constitucionales, la habeas corpus, etc., ahí lo encontramos. Y por último hablamos de las 6 de la reforma de la Constitución, que eso es justamente el último artículo 206, chicos, 206, donde hay el debate. ¿Cuál es la vía para poder cambiar una Constitución? Algunos dicen que no se puede cambiar porque no dice que debe ser la vía de Asamblea Constituyente, ¿no? Pero en realidad no es así, pues. Para eso existe también un referéndum. Muy bien. Eso es, chicos, con respecto al tema del día de hoy. Muchísimas gracias. Ahora vamos a ir a las preguntas. Vamos a ir a las preguntas, Nicole. ¿Lo compartes la pantalla, Nicole? ¿O yo lo comparto? Yo creo que tú, porque creo que no se ve bien mi pantalla. Ok. Hasta ahí, chicos, ¿alguna pregunta, duda? ¿Algún comentario por ahí? Vamos a escuchar a Alondra. Alondra, ¿cómo estás? Buenas noches, Alondra. Por ahí, ¿algún comentario, Alondra? ¿Te ha interesado? ¿Alguna opinión? Activa tu micro, Alondra. Miss, perdón, no sé, se bugueó esa cosa. Alondra, te veo muy feliz. Muy bien, ¿algún comentario? No hay nada, no hay comentario. Ya, Alondra. No, Muy bien, Alondrita. A ver, vamos a escuchar a Sandra. Sandra, buenas noches, Sandra. A ver, te escuchamos un comentario, Sandra. A ver qué te pareció el tema del día de hoy. ¿Te parece? Mientras un ratito, mientras tu compañera va a hacer, voy a un ratito compartir esto, ¿ya? Ya que estamos esperando. Justamente había preparado este vídeo, ojalá se vea. Ya, hemos hablado justamente, Sandra y chicos, hemos hablado de la teoría en este caso, lo que se rige a través de una constitución, ¿no? Y vamos a hablar del tema de la coacción, ¿no? Cómo se da la coacción en nuestra sociedad. Esto ocurrió hace unos años atrás. ¿Escuchan? ¿Me confirman, por favor? ¿Se escucha? ¿No? ¿Sí? No, Miss. ¿Ahí? ¿Se escucha? ¿Sí se escucha? ¿Sí se escucha? Gracias. Vamos a ver. O la Constitución Política del Perú, chicos. ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Ya, vamos a ver, ya, a ver, creo que es... Chicos, ¿cuál es la respuesta? Uy, no quiere pintar. Ay, no. Esa es la respuesta, ¿no? La Constitución Política del Perú, la mayor jerarquía. Nicole, ¿me avisas tú si es que está bien todo? Si no, tú lo pasas. Quieras, Nicolita. A ver, pasamos, bajamos. Ahora tenemos a lo que es 2.
Vamos a entrar a la número 2. A ver, María Chávez. Buenas noches, María. ¿Me escribes o activas tu micro? ¿Sí tienes para activar tu micro? María, coméntame. Gracias. La organización jurídica del Estado está regulado de manera general mediante el Código de Procedimiento Constitucional, los derechos que dicta el Ejecutivo al respecto, el Código Civil del Perú aprobado en 1984, la Constitución Política del Perú, o la Ley Orgánica de Funcionamiento Estatal. Ojo, te habla Organización Jurídica del Estado. ¿Cuál de todas ellas es? ¿Se puede repetir la primera alternativa? El Código de Procedimientos Constitucionales. La siguiente, los derechos que dicta el Ejecutivo al respecto. El Código Civil del Perú aprobado en 1984. La Constitución Política del Perú o la Ley Orgánica de Funcionamiento Estatal. ¿Cuál es la respuesta? ¿La D? La quiero pintar, pero creo que es peor lo hago, ¿verdad? Ya. La C. A ver, la 2. El Estado. Sería la Ley Orgánica de Funcionamiento Estatal, ¿no? Es la que establece las funciones jurídicas del Estado. Muy bien, me dicen que no lo ven. Nicole, ¿me puedes confirmar si ya lo tienes? Si no, para ya retirarlo. Ya, ok, Nicole. La siguiente pregunta, a ver, Nicole, no veo nada, Nicole, todavía yo. Ok, gracias, Nicole. A ver, la pregunta número... La E, muy bien, Nicole. La 1 es la E. La pregunta número 2, la organización jurídica del Estado está regulada de manera general mediante una ley orgánica de funcionamiento estatal, ¿no? Ahí está normado cómo el Estado va a tener toda una estructura jurídica. 3, en lo que respecta a las normas jurídicas a nivel nacional, indique cuál no forma parte de ¿Cuál no forma? La Constitución, la otra forma. Estamos en normas jurídicas. Las normas con rango de ley también lo forman. Los decretos de urgencia también lo forman. Los decretos legislativos, los derechos de ley también lo forman. Pero dice a nivel nacional, ¿no? ¿Las ordenanzas se dan a nivel nacional? No, son a nivel solamente municipal, solamente de un distrito, por ejemplo, ¿no? Continuamos. La 4. Indicar la alternativa correcta con respecto a la Constitución del año 93. Entró en vigencia el 29 de diciembre del 93, falso, ¿no? Entró el 1 de enero en vigencia. Está conformado por 208 artículos, está conformado por 206 artículos. ¿Fue elaborada por la Asamblea Constituyente? No, fue elaborada por el Congreso Constituyente Democrático, entre comillas. ¿Fue objeto de referéndum el 31 de octubre del 93? Yes, esa es la respuesta. 5. La Constitución vigente fue debatida y aprobada por... ¿Quién es? Congreso Constituyente Democrático, ¿no? Continuamos. Muy bien. 6. Los derechos que son los denominados derechos de segunda generación, o como hemos visto en la clase anterior, ahí existen 3 generaciones. La segunda generación, ¿cuáles son? Derechos económicos, sociales y solidaridad también. No mucho. Unos minutos más. Disculpen, chicos. Estos derechos que son denominados de segunda generación, ¿cuáles son? Derechos económicos, sociales y culturales. La solidaridad pertenecen a la tercera generación. Ya no se olviden, por favor, no se olviden. Muy bien, continuamos. 7. En esta generación de derechos, unos están referidos a los derechos de las personas y los otros a los derechos de los ciudadanos. Nos estamos refiriendo a los derechos de quiénes.
unos están referidos, esta generación de derechos, unos están referidos a los derechos de las personas y otros derechos de los ciudadanos. Hablamos de la primera generación, muy bien, civil y político, ¿no? No se olviden, en la primera generación tenemos los derechos civiles y políticos. Bien. 8. Con respecto a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, marque la respuesta correcta. ¿Fue aprobada después de la Segunda Guerra Mundial en 1945? ¿O fue declarada en la ciudad de París en 1945? ¿Fue aprobada por la Tercera Asamblea General de la ONU en 1948? ¿Fue aprobada por las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1945? ¿Fue aprobada por acuerdo de los pueblos del mundo entero? A ver, ¿cuál es la respuesta correcta? Con respecto a la Declaración de los Derechos Humanos, fue aprobada por las Naciones Unidas, ¿no, chicos? Las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1945. No se olviden que el 10 de diciembre murió Pinochet. Acuérdense de ese miserable, de ese presidente, ya chileno, fascista, y relaciónenlo con los derechos humanos, para que se acuerden un poquito. Muy bien. 9. Con respecto a la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, marque la relación correcta. ¿En qué año se afilió? ¿En Estados Unidos? No. ¿En dónde? En Francia, en 1789. Correcto. D. 10. Con respecto a las características de derechos humanos, marque lo que no corresponde. Ojo, no corresponde. ¿Cuáles son lo que no corresponde? Son de carácter universal, son progresivos, son imprescriptibles, sagrados, inalienables, embargados. Todas son, pero menos una. ¿Cuáles? Embargables. Obviamente que no, tus derechos humanos nadie te puede embargar, ¿no? Bueno, se supone. Pero ustedes han visto hace un momento cómo lo mataron al señor Felipe, ¿no? Señor Fidel. Son aquellas normas donde los miembros de una sociedad pueden reconocer lo bueno, lo malo al momento de actuar. Normas, bueno y malo, normas morales, bueno y malo. Muy bien, sigamos. Señale cuál no será. Un ratito, levanta arriba la siguiente pregunta. Nicole, por favor. Gracias. Con respecto a las características, no, son aquellas donde los miembros, estamos hablando de una colectividad, ¿no? Pueden reconocer lo bueno o malo al momento de actuar. Entonces estamos hablando de normas sociales, ¿ya? Hablamos de la sociedad. ¿Hay corrección, por favor? Gracias. Muy bien, perfecto. Ya, acá estamos acabando, chicos. Señale cuál no sería la característica de una norma jurídica. No están reguladas por el Estado, nacen de las normas sociales, su incumplimiento genera una sanción moral, tienden a variar según su desarrollo social, son denominadas leyes. ¿Cuál no es? Nacen de las normas sociales, su incumplimiento genera una sanción moral. No, jamás es moral, es una sanción coactiva, es una sanción punitiva. 14. Norma jurídica que está por encima de los demás al servir como regulador de un Estado. ¿De qué hablamos? ¿De qué norma? Regulador, Constitución, claro. 14. Los congresistas de la República continuamente aprueban normas jurídicas denominadas decretos legislativos o resoluciones legislativas. Resoluciones legislativas. Muy bien, muy bien. El decreto legislativo lo aprueba el Congreso, pero ¿quién lo emite? El Ejecutivo. 15. El Poder Ejecutivo debe legislar previamente delegación por parte del Congreso. Esa norma se denomina el Poder Ejecutivo debe legislar previa delegación por parte del Congreso. Esa norma se denomina decretos ley. ¿Cuándo sale un decreto ley? Para un gobierno dictatorial. Pero cuando el Congreso le da ciertas facultades, salen los decretos de urgencia. Siguiente. Una ley aprobada por el Congreso se envía al presidente de la República para que promulgue dentro de un plazo de 15 días. Y esta es obligatoria al día siguiente, ¿no?
su publicación al día siguiente. Muy bien, 15 días al día siguiente de su publicación. Un gobierno dictatorial puede legislar mediante decretos ley. 18. Señale que norma no sale del Poder Ejecutivo. No sale. ¿Cuál es? Decretos de urgencia, decretos legislativos. No sale del legislativo. ¿Cuál sería? Los decretos de urgencia sí sale del Ejecutivo. ¿Cuál es? Los decretos legislativos. Ya los decretos legislativos. Siguiente. 19. Las normas que provienen del Estado y tienen carácter obligatorio son, y las que rigen comportamiento de un grupo social y cuyo cumplimiento no es obligatorio son, carácter obligatorio, jurídicos, y su comportamiento son sociales. Muy bien. Siguiente. Los tratados son sobre los derechos humanos tienen igual jerarquía. ¿Igual jerarquía de qué? De la Constitución Política del Perú. Muy bien, chicos. Muchas gracias, jóvenes. Hoy hemos culminado este tema. Espero que nos podamos ver, ya estamos finalizando estos talleres. Ustedes, si algo no ha quedado claro, igual con la confianza del mundo, pueden consultarme, escribirme, o también, además, porque una de sus compañeras me escribió una vez, ojo, entonces me pueden consultar, también pueden, en este caso, escribir, pueden ver los videos que están grabados en el chat, así que no se descuiden, muchachos, ya se acerca la examen, pongan énfasis, no dejen que la flojera les gane, pongan punches, chicos, ¿no? Y es la única forma para que ustedes realmente puedan lograr sus metas. Muchísimas gracias. Muy buenas noches.